Continuamos en Mega Noticias, llegamos al momento estelar de este espacio de mi compañero Alberto García. Vámonos ya entonces con la mesa de análisis. Y para ello saludamos con muchísimo gusto a Eduardo Cepeda. Él es investigador de Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Y también a Jorge Moreno. Él es abogado especialista en telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Abel. Muy buenas tardes, licenciado. Igualmente, Jorge, muy buena tarde y bienvenido. Hola, Abel. Buenas tardes. Hola, Eduardo. Mucho gusto. Comenzamos con Eduardo, si les parece. Eduardo, se habla mucho de que no hay inversión, que no hay desarrollo en materia tecnológica, pero lo que sí hay es talento. En el desarrollo y en la experiencia que has tenido, ¿cómo podemos evidenciar todo ese talento y todo ese personal mexicanos que han tenido grandes desarrollos y, por supuesto, nuevos conocimientos que han desarrollado? Pues en mi experiencia, la gente quiere salir adelante, ¿sí? Los mexicanos somos muy ingeniosos y siempre estamos buscando cómo mejorar las situaciones, ¿vale? Te puedo decir que a nivel gobierno, lamentablemente, en lo que vamos del sexenio, sí ha disminuido el presupuesto, al menos en la parte de infraestructura y seguridad de la información, seguridad informática, que es nuestra materia práctica en estos días. Sí, nos hemos percatado. A nivel estatal se siguen impulsando muchísimas actividades, el gobierno federal también en algunas otras partes, pero lamentablemente sí se ha venido abajo un poco la inversión en infraestructura de seguridad. Cuenta la leyenda, cuentan los chismes que el ransomware que sufrió la paraestatal Petróleos Mexicanos se vio afectada porque no tenían activas las licencias antivirus, entre otros casos más que tenemos conocimiento. Y ahí hablamos entonces de que no se están atendiendo puntos importantes en materia de informática y de seguridad. Y por supuesto, bueno, pues tú estuviste ahí en esa fundación de la Policía Cibernética que por supuesto generó en su momento y todavía sigue haciéndolo, pero ya en la Guardia Nacional, pues grandes avances en esa búsqueda de información, obviamente con manos y con cerebros mexicanos. Jorge, ¿cuál sería el principal reto que tiene el país? Ese es el punto neurálgico, el que el gobierno no quiera invertir, que incluso la Constitución dice tenemos que invertir el 1% del Producto Interno Bruto, pero ni siquiera 0.5 es el que se inyecta. Mira, y tomando lo que bien dice Eduardo, el problema es que no puede ser esto un tema de generación instantánea, no puede ser o quedarse solo en buenas intenciones. Creo que lo que tiene, y lo hemos hablado en otros espacios, lo que tiene que haber es un cambio de paradigma, lo que tiene que haber es una forma muy diferente en atacar el problema y entender no innovación como simplemente la necesidad de tener que llevar el 1%, que aunque fuera el único 1%, sigue siendo muy bajo tomando en cuenta los niveles de 4, 5, 3, 5 que tienen otros países en Europa y en Asia, ¿no? La realidad es que si no hacemos esto un crecimiento orgánico, si no establecemos políticas públicas, si no cambiamos la forma en lo que queremos generar esta innovación y sobre todo cómo la llevamos al campo productivo, no va a servir de nada. O sea, tenemos gran talento, tenemos grandes cerebros, siempre hemos sido, como bien se decía, muy ingeniosos, pero la verdad es que la mayoría de estos grandes cerebros terminan trabajando en otros lados o buscando otras opciones. Y hoy día la mayoría de los jóvenes están buscando opciones fuera, sobre todo porque no se ve este acompañamiento que tiene que ser un lineamiento muy claro por parte del gobierno federal en un tema digital que ya no es una moda, como lo hemos dicho, sino es una necesidad de crecimiento. Claro. Eduardo, ¿coincides con esta parte de que esa gran fuga de talentos está generando pues grandes desarrollos fuera del país, generando por supuesto patentes que finalmente después nosotros tenemos que comprar si es que se trata de servicios pues muy novedosos o indispensables y que pues tendríamos que cambiar este modelo de tajo, pasar del 0.3% de inversión a un gran plan de innovación tecnológica, quizá no de corto plazo, pero sí con acciones rápidas,
de mediano y largo plazo para ir logrando tener avances y quizá en 1 o 2 o hasta 3 décadas ya tener esos resultados con mentes mexicanas, con patentes e inventos nacionales? Efectivamente, todos los países deben, y bueno, en este caso México, debe de invertirle y tener la confianza en los jóvenes y en la actualidad a mejorar y poder crear patentes. Esto desde el otro día lo platicaba, desde el sistema de educación, desde la primaria debe de haber clases, ¿sí?, que desarrollen los menores, los niños, los jóvenes, su ingenio. ¿Para qué? Para crear cosas. En la actualidad, pues nuestro sistema de educación no lo permite y no es tan así. Así es que desde ese punto de vista debemos de comenzar. Ahora, pues si no lo hace el gobierno, también está nuestra responsabilidad en casa, hacerlo con nuestros hijos, nuestros sobrinos o los menores que tengamos. Hay que desarrollarles, ayudarles a desarrollar su ingenio para que siempre estén buscando cómo crear algo, cómo mejorar algo. Sí, eso es básico. Y bueno, pues ya sabemos que los niños desde 1 año, año y medio ya tienen acceso a dispositivos móviles, pues más a mi favor debemos de ayudarles a que su ingenio no se vea afectado por el uso de tanta tecnología, sino a que lo desarrolle, ¿vale? Claro, esto que destacas es muy importante porque sí, tenemos ya una gran cantidad de mexicanos este acceso a Internet, incluso con el teléfono o con la computadora, pero en muchas ocasiones es para ocio, que también se desarrollan otras habilidades, pero finalmente sí podríamos enfocar, pues no todo el tiempo, pero una parte del tiempo de educación para desarrollar estos talentos mexicanos. Jorge, platicabas entonces de cambiar de paradigma. En el índice global de innovación, México, entre, digamos, todos los países que se estudian, aparece en el lugar 158. Eso nos habla de un retraso abismal y este plan que tendríamos que proponer, que el gobierno tendría que encabezar, pues entonces estaría pues todavía muy lejos de llegar siquiera a estar entre los primeros 100. Mira, la verdad es que, como dice Eduardo, yo creo que hay que canalizar todo ese talento, y la forma de canalizarlo es, o sea, estamos claramente a años luz de los grandes países, pero creo que la primera parte que tenemos que hacer es dejar de ser un país seguidor y empezar a ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y no podemos querer cambiar en 5 o 6 años la forma en que hemos estado haciendo negocios y la forma en que nos hemos desarrollado en el mundo. Creo que tenemos que crear laboratorios específicos en áreas específicas que pudieran fomentar la agricultura, la pesca, la economía, la parte de distribución de productos, y empezar a ligar estos investigadores a estos laboratorios, a estos nuevos talentos al mundo real, a la economía, es decir, a tratar de sacar productos, de hacer patentes, como decía Eduardo, de hacer invenciones y procesos que puedan tener un fin práctico y rápido, ¿no? Y que se genere este círculo virtuoso, pero para eso hay que ligarla. Hoy día hablamos de digitalización y no solo tiene que ver con las redes y todo lo que va arriba, todo este ecosistema, sino también la innovación va en función a esto. El tratar de buscar una normativa, una norma, una nueva reforma que pueda mezclar, que pueda unir de manera correcta estas nuevas reglas y esta digitalización que también implica el enseñar a las personas que están en las redes y en los dispositivos, y que además permita generar una innovación real y una implementación en la economía. Creo que este es el primer paso, ¿no? No podemos pensar, como lo estamos haciendo en temas aislados, la innovación por un lado, la parte de investigación por otro, la parte de tecnología. Realmente creo que se tiene que hablar, y se está hablando, y ya hay esfuerzos serios para poder generar realmente este cambio y que tenga bases fundamentales que pudieran establecer estos lazos comunicadores, estos canales que realmente generen esta forma en la que nos comunicamos, nos desarrollamos y económicamente producimos.
Importante esto que mencionas, sobre todo que los principales actores, los protagonistas de lo que pudiera ser ese desarrollo, pues pongan ese granito de arena o quizá un poco más, porque como dices, estamos a años luz. Eduardo, también se habla, y sobre todo en los discursos de las autoridades, que pues estamos participando prácticamente en todos los sectores de mayor desarrollo. Por ejemplo, el automotriz, ya hay varias empresas que están en México que van hacia los autos eléctricos, el sector también aeroespacial, generando ahí algunas partes importantes de las aeronaves. En fin, ¿qué sectores son los que están más desarrollados y en los que sí está participando México? Incluso señalan que como maquilador, pero también es parte de una transferencia tecnológica. Claro, recuerda que nuestro acercamiento con la frontera, con Estados Unidos, teniéndolo tan cerca, eso siempre ha ayudado a que México maquile y no está mal, nada mal. ¿Por qué? Porque genera fuentes de trabajo. Actualmente hay varias armadoras de vehículos aquí en el país, japoneses, europeos, y demás. El sector automotriz está creciendo mucho. En los últimos años han incrementado plantas y bueno, pues se espera que continúe así, tanto también en el sector de tecnología. Muchas armadoras, Philips existe, Panasonic y demás, también se encuentran aquí y bueno, están en creciendo. Sí. Claro. Jorge, ahora, esta parte de que platicábamos sobre cómo ir cambiando y estos primeros puntos que mencionabas, ¿cómo puede participar, por ejemplo, la iniciativa privada? Si revisamos qué es lo que están haciendo las empresas más exitosas, bueno, pues llama la atención que no invierten el 1%, ni el 4%, invierten hasta el 20% de sus ingresos en tecnología e innovación, y por eso tenemos aparatos tan novedosos que llaman la atención y que incluso en el mercado pueden tener costos muy altos. En México, ¿cómo debería estar participando la iniciativa privada? Tenemos también a personajes muy importantes a nivel mundial en materia económica, es decir, personas ricas, multimillonarios. Mira, yo creo que aquí la palabra clave es intercomunicación, ¿no? Y la palabra, como decía Eduardo, es saber, sí tenemos armadoras, sí está la parte de todo este parque aeroespacial en Querétaro, sí hay muchos temas de maquila de electrodomésticos y aparatos tecnológicos, pero la realidad es que mientras que nosotros seamos parte de la producción y de la cadena productiva, pero no de la elaboración de los diseños, de las patentes, realmente, pues digo, sí somos beneficiarios de esta cercanía, como decía Eduardo, con Estados Unidos y de esta ola masiva de compra y de adquisición de tecnología. México se ha distinguido por aumentar cada año el porcentaje de adquisición de tecnología, pero creo que eso no basta en lo que queremos lograr, ¿no? Tienen que haber planes, tienen que haber acuerdos entre la iniciativa privada, tienen que haber acuerdos con el gobierno, se tiene que establecer estos famosos laboratorios que puedan ser laboratorios productivos, que sean investigación, que estén insertos dentro de ciertos sectores, dentro de ciertas empresas, donde se pudiera generar desarrollos creados por grupos de jóvenes y investigadores mexicanos que tengan aplicación en la tecnología y que haya un beneficio. Siempre que hablamos de cuestiones donde el gobierno tuviera que cooperar a través de exenciones, de apoyos fiscales, de cogeneración, de asociaciones público-privadas, sobre todo en este gobierno, se dice que no, o se habla de que no, que porque no es posible, que este tipo de asociaciones son perversas, que se presta a la corrupción. La realidad es que no, la realidad es que no hay otra forma más que la interacción y la coordinación entre sectores. El tema de un plan nacional digital, el tema de un programa económico efectivo que además esté fortalecido en agendas digitales municipales, donde se creen, se detecten y se establezcan necesidades y de ahí se parta en un plan de innovación que forme parte integrante de un comité donde puedan incluirse a varias secretarías, a la iniciativa privada, pero donde realmente
realmente se tengan objetivos claros y se pueda medir, es el paso necesario. Yo creo que de otra forma son elementos aislados, son intentos que pueden traer algunos beneficios, pero no va a ser esta la guía o la ruta que debemos de seguir a efecto de poder crecer como nación en un punto donde la innovación es básica para el crecimiento y desarrollo de las nuevas generaciones. Claro, y creo que este es el punto central con el que deberíamos de quedarnos. Si hay talento, hay capacidad, hay pues mucha inteligencia, muchos investigadores que están creciendo, que se están desarrollando, pero hace falta eso, esa interacción, esa conjunción y por supuesto el gobierno sí es una parte elemental, pero ya han mencionado también los otros factores importantes. Platicamos esta tarde, con Eduardo Cepeda, él es investigador en Eternal Data, y con Jorge Moreno, abogado especialista en telecomunicaciones y tecnologías de información. A ambos, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Abel, muchas gracias, Eduardo. Un gusto. Gracias a todos. Muy buena tarde. Ahí está el tema, innovación tecnológica y los retos. Es tiempo de hacer una pausa. Después de 2 minutos regresamos con más información en Mega Noticias.